Los episodios de Una guerra interminable son una serie de 6 novelas en las que pretendo recorrer 25 años del franquismo, de la dictadura, desde el 39, final de la guerra, hasta el año 64, que es cuando el franquismo celebra los 25 años de paz, y para mí es como el principio de la transición, porque lo que pasa a mitad de los 60 es lo que hace posible lo que viene después. Yo empecé a pensar en escribir esta serie cuando me di cuenta que en mi país hay muchísimas historias de la posguerra que no se han contado. Entonces, para un escritor no hay nada más excitante, deseable, que encontrar un filón. Y yo encontré un filón y decidí que lo iba a explotar, porque es verdad que sobre la resistencia antifranquista ha habido muy poca producción, incluso historiográfica, ¿no?, en los últimos años más. Pero bueno, esa resistencia como que se diluye, ¿no?, a partir de la transición. Y bueno, yo esto lo he vivido como un privilegio y lo he vivido como una suerte. Para mí ha sido un premio. Yo no pensé en la palabra vértigo hasta que se lo oí un periodista. O sea, cuando publiqué Inés y la alegría, un periodista me dijo: ¿no tienes vértigo? Y en ese momento dije: ah, espérate, vértigo. Pero yo lo estaba viviendo como un privilegio, porque además durante muchos años me he librado de la angustia primordial del escritor, que es qué voy a escribir después. Yo ya sé que voy a escribir después. Y ha sido un proyecto muy trabajoso, pero muy gratificante para mí. Esta novela se inserta en el espíritu de la Guerra Fría, ¿no? Después de la Guerra Mundial se produce una paradoja, y es que los nazis han perdido la guerra pero ganan la posguerra. Convencen a los aliados de que el verdadero enemigo es Stalin y de que ellos van a ser muy útiles para luchar contra Stalin. El general Perón, que llega al poder en 1945, bueno, está en el poder en 1945, entiende admirablemente el espíritu de la Guerra Fría, ¿no? Lo entiende antes de que se formule. Él intuye que los malos de hoy van a ser los buenos de mañana, y piensa que le sería muy útil para convertir a Argentina en una potencia importante, importar científicos, técnicos, y lo logra gracias a que en la España franquista hay una red que con toda impunidad se dedica a proteger a estos criminales de guerra, ¿no? Al final, Franco es uno de los grandes vencedores de la Guerra Mundial, aunque parezca mentira, porque los aliados le dieron la vuelta al axioma tradicional y decidieron que el amigo de sus enemigos era su amigo. Y España se quedó colgando, digamos, en el limbo, mientras los demás países del eje tenían democracia, tenían dignidad, tenían partidos políticos y libertades. La novela se sitúa en estos tres vértices, bueno, y en el espíritu de la Guerra Fría, ¿no?, el principio del desarrollo de la Guerra Fría. Los pacientes de Dr. García, como todas las novelas de esta serie, es una novela de ficción elaborada alrededor de un hecho real, ¿no?, de un hecho histórico real. En este caso, el hecho histórico es la red Stauffer, una red de evasión de criminales nazis, de protección y de evasión, que dirigía desde Madrid una mujer muy extraordinaria, difícil de resumir, una mujer poderosa, ¿no? Y los protagonistas del libro evidentemente son protagonistas de ficción, porque yo aquí, en esta serie, adopto un poco el proyecto de Galdós, que en los episodios nacionales nos enseñó a escribir la historia desde abajo. Los protagonistas de los episodios nacionales de Galdós eran aprendices, soldados rasos, alguna puta, niños de la calle. Y en mis libros yo sigo esa enseñanza, porque yo creo que la vida de la gente corriente, la vida privada de la gente corriente, bueno, pues permite contar la historia también. O sea, la historia no solo se puede contar desde arriba, sino desde abajo. Y en ese sentido, en todos los libros, mis protagonistas han sido gente normal, ¿no? Lo que pasa es que aquí Los pacientes de Dr. García plantea una iniciativa diplomática. Digamos que la trama del libro, lo que hacen mis personajes de ficción es intentar infiltrarse en la trama Stauffer suplantando a un criminal de guerra español, ¿no? Eso me obligó a meter en el libro algunas autoridades, porque las tramas diplomáticas no son como... no son espontáneas. Tiene que haber alguien que ordena y alguien que da la orden y que
y que decide que van a hacerse las cosas de una manera, ¿no? Entonces, aparte de Clara Stauffer, que es un personaje real que en la novela interactúa con mis personajes de ficción como si fuera uno de ficción, pues, por ejemplo, el último presidente del Gobierno de la República, Juan Negrín, y el último ministro de Exteriores de la República, Pablo Azcárate, están en la novela. ¿Por qué? Porque ellos son un ejemplo de los republicanos que nunca descansaron. En España mucha gente cree que los exiliados se fueron al exilio a estar, pero hubo algunos exiliados que durante muchos años intentaron ponerle las cosas difíciles a la dictadura, presionaron, explotaron sus contactos, buscaron resoluciones de la ONU, resoluciones del Tribunal de la Haya, intentaron todo el tiempo que ya que no podían desalojar a Franco del poder, por lo menos su vida fuera más desagradable, o sea, ponerle como obstáculos al régimen. Si alguna vez se hubiera producido una iniciativa como la que cuento yo de ficción en la novela, lo más verosímil es que hubiera salido de estos hombres, ¿no? De gente con el perfil de Negrín, con el perfil de Azcárate, que además para mí eran interesantes porque son muy amigos, eran muy amigos entre sí. Y los protagonistas de mi novela también son muy amigos. Esta es una novela de amigos también, ¿no? Del doctor García y de Manolo Arroyo, que es el diplomático que se va a infiltrar en la red. Entonces, el criterio con el que he escogido los personajes siempre se debe a mi convicción de que cuando se escribe una novela de ficción basada en un hecho real, hay que conseguir un equilibrio casi exquisito entre la libertad y la lealtad. O sea, un creador tiene que sentirse libre para crear siempre, con independencia del tema sobre el que esté escribiendo. Pero cuando tú estás contando un hecho real, yo creo que es honesto y es decente y es imprescindible mantener lealtad a la verdad. No digo fidelidad, porque si a mí me interesa que un domingo de Pascua llueva, va a llover, y si luego me dicen que hacía sol, eso no es importante, pero hablo de no manipular a los personajes históricos, de no retorcer los datos para que te den la razón. Entonces, cuando yo meto a un personaje real en un lugar que me he inventado, pero lo que pienso es siempre que él tiene que decir las cosas que habría dicho y que él tiene que hacer las cosas que habría hecho, ¿no? Eso es un poco complicado, pero no hay otra manera de escribir novelas como estas, ¿no? Entonces, al final también te diré que los personajes históricos a los que amo, como Negrín o como Jesús Monzón, que son personajes a los que conozco muy bien porque les admiro mucho y les he estudiado mucho, me causan más problemas que los que detesto. Porque al fin y al cabo pienso, bueno, pues si los nazis les molesta, pues que se moleste, ¿no? Pero a los hombres de mi vida los tengo que tratar bien. También tiene que ver con lo difícil que era ser mujer en España, en la posguerra, lo difícil que era ser mujer durante el franquismo. Y en el caso de María Eugenia León, cómo esta libertad brutal que da la guerra también funcionó en el otro bando. Porque ella en realidad pues también tuvo su propia burbuja, ¿no? Su marido se fue a París y ella tuvo su propia burbuja de libertad, se enamoró de un falangista disidente que los hubo y que fueron al paredón y que murieron, aunque son personajes como muy marginales de los que no se han ocupado mucho los libros, pero es verdad que existieron. Ella vive su propia burbuja y su propia historia y luego se aburre, igual que María Aránzazu, mientras está casada. Entonces, eso sí me gustaba, ¿no? Que María Eugenia León siempre dice, pero hagamos algo porque me muero de aburrimiento, que ese era el destino de las mujeres como ellas en aquella época. Por eso he tenido mucho cuidado con las mujeres de mi novela, porque son pocas, pero aunque tengan poca importancia, yo quería que fueran contundentes y que significaran algo. Yo en esta serie de episodios de Una guerra interminable no solamente ajusto cuentas a veces con el pasado o con el presente, sino que también tengo la oportunidad de hacer homenajes, ¿no? Y en esta novela hay dos homenajes a cosas reales que no se conocen. Por un lado, la historia de Norman Bethune, que un médico y un investigador científico canadiense que en 1936 no tiene mejor idea que cruzarse el Atlántico y venirse a Madrid con un frigorífico Electrolux que debió ser la primera nevera que entró en España, que debía ser como la mitad de esta fila, o sea, yo no me imagino cómo sería de grande aquella nevera,
para ayudar, o sea, considerando que era que era un voluntario más. Él había descubierto que se podían hacer transfusiones con sangre refrigerada. El camino hacia la transfusión de sangre, tal y como la conocemos, fue muy largo, pero él dio el paso de la refrigeración y se vino a Madrid y además fue tremendamente generoso porque formó equipos, dejó materiales, hizo discípulos y salvó muchísimas vidas, ¿no? Y a mí siempre me alucina que los españoles no sepan esta historia y que los madrileños no lo sepan y que Betune no tenga una calle en Madrid, ¿no? Y el otro homenaje, así como sentimental, que he hecho yo en esta novela, tiene que ver con aquellos chicos locos que en el año 46 sacaron las pistolas de sus padres de las cisternas de los váteres y de debajo de las baldosas e hicieron un plan enloquecido para tomar Madrid porque había llegado la hora de que ellos lucharan de verdad, ¿no? Que es una rebelión absurda pero conmovedora, que no fue a ninguna parte y acabaron deteniéndolos a todos, ¿no? Y que tiene en común con la historia de Betune que nadie la conoce tampoco, ¿no? Fue una historia como de éxito, porque realmente él llegó a Madrid con su frigorífico y consiguió crear unidades móviles de transfusión y salvó muchas vidas. La historia de estos chicos no es una historia de éxito, es una historia de fracaso, pero es una historia de coraje y de determinación y no sé, eso es otro homenaje. Para comprender bien lo que ocurrió con la red Stauffer hay que contar un poco cómo fue Clara, ¿no? Clara es un personaje poliédrico y lleno de matices. Clara Stauffer nace en Madrid en 1904, de padres alemanes, pero no de cualesquiera padres alemanes. De un maestro cervecero de la fábrica Mau y de una Loewe, o sea, y perfectamente en el centro del poder económico alemán en España. Ella es amiga de Pilar Primo y de otras niñas madrileñas de la burguesía, pero se va a estudiar a Alemania el bachiller, se enamora de Hitler, vuelve a España cuando la República y hace una carrera tremendamente exitosa en dos aspectos. Por un lado es deportista de élite y es nadadora y esquiadora y gana títulos y copas y brilla mucho en un mundo muy pequeño porque el deporte de élite español en los años 30 era casi anecdótico, pero ella está ahí en medio. Y por otro lado hace una carrera política brillantísima porque funda la sección femenina con Pilar Primo de Rivera, que era amiga suya y era hermana de José Antonio. Y se ocupa de la prensa y la propaganda, de la sección femenina desde su fundación hasta los años 60. O sea que prácticamente la que dirige la propaganda de la sección femenina es Clara. Después de la Guerra Mundial ella monta una red para auxiliar y para proteger a los nazis, en realidad ella no tiene la protección del Estado franquista porque ella es el Estado franquista. O sea, no se trata de que el Estado franquista la proteja, es que en la medida en la que ella está en la cúpula de la organización femenina, del movimiento político, del régimen franquista, ella forma parte del Estado franquista, ¿no? Es una mujer que no necesita protectores para hacer lo que hace, ¿no? Aunque, por supuesto, Pilar la blindará siempre. O sea, Pilar Primo fue muy importante porque era la hermana de José Antonio, que era el ausente y tal. Entonces Pilar siempre respondería por Clara, pero Clara tenía ya muchos puntos a favor, porque durante la Guerra Civil Clara fue la guía y la intérprete de todos los militares españoles que fueron a tratar con Himmler del armamento que mandaron los alemanes. O sea que Franco le debía favores, aunque no ocupara ese lugar en la cúpula, Franco le debía favores. Ella estaba blindadísima por todos los lados y ella era el Estado franquista. Luego es verdad que tuvo apoyos fundamentales. Uno, el de la Iglesia Católica. Bueno, la Iglesia Católica también era el Estado franquista, o sea que es un poco lo mismo, pero ella tenía una red de párrocos de Madrid que eran amigos suyos y que le hacían partidas de bautismo falsas para hacer documentación a todos estos prófugos. En España, aunque existía el registro civil hasta desde el 19, la gente no hacía mucho caso del registro civil. O sea, normalmente tenías un niño, lo bautizabas y con ese papel ya te ocupabas de hacerte pasaporte, ¿no? Ella tenía por un lado esta red de párrocos colaboradores, digamos. Por otro lado, ella estaba muy en contacto con la ruta italiana, ¿no? Con el Vaticano, con dos cardenales de la curia, Judal y Draganovic, que salvaron a muchísimos nazis diciendo que eran católicos. Entonces que ellos los ayudaban porque eran católicos. Entonces la red de Clara y la del Vaticano colaboraban mucho.
Y, por ejemplo, Ante Pavelić salió de Génova para venir a Argentina con pasaporte español, porque intentaron sacarle por España, pero tuvieron miedo en el último momento, entonces le volvieron a mandar a Italia. Había como una colaboración constante entre ellos. Y claro, fue un gran éxito. O sea, realmente, aunque parezca mentira, yo comprendo que mi novela, cuando la lea gente que no sabe, que no me haya oído, pues tendrá el problema de que cuenta una cosa que es la contraria a la que han contado las películas de Hollywood toda la vida, ¿no? Pero realmente Clara Stauffer tuvo un éxito arrollador, estruendoso, y consiguió quitarle de en medio a la justicia aliada a más de 1000 criminales de guerra, ¿no? Parte de los cuales vinieron aquí a América a través de Argentina, y parte de los cuales se quedaron en España, donde vivieron plácidamente, igual que los que se quedaron aquí en Argentina vivieron plácidamente hasta que se murieron. Soy galdosiana, desde luego, como lectora, pero también como escritora. Yo ahora estoy escribiendo una serie de 6 novelas que el formato de los libros, que son novelas de ficción basadas en un hecho real, se basa directamente en el formato de los episodios nacionales. Aquí me gustaría meter una pequeña píldora publicitaria, porque no sé cuántos escritores podrían presumir de inventarse un formato narrativo en el último tercio del siglo XIX que fuera transitable en el primer tercio del siglo XXI. O sea, que aparte de todo lo que me ha enseñado, de todo lo que he aprendido leyendo las novelas de Galdós, sobre todo de todo lo que he aprendido respecto a la estructura de los libros, a la necesidad de la arquitectura de las novelas, en este momento soy una escritora galdosiana inevitablemente porque estoy siguiendo la estela de los episodios nacionales. Creo que Galdós ha sido una de las suertes de mi vida. Yo leí Tormento con 15 años, un verano que no tenía nada que leer, y en la casa de mi abuelo en la Sierra de Madrid había unas obras completas de Galdós que yo llevaba años mirando sin atreverme a tocarlas. Como ya no tenía nada que leer, un verano cogí un tomo, lo abrí por azar, empecé a leer Tormento. Yo creo que don Benito tenía un plan para mí. Y cuando leí esa novela, desde que leí esa novela, empecé a preguntarme en qué país vivía yo. O sea, que ha sido fundamental para mí como lectora y luego como escritora. Aquí me gustaría hacer un pequeño homenaje a un profesor de la Universidad de Barcelona, de la Autónoma de Barcelona, que se llama Sergio Besser, que, por ejemplo, cuando leyó Los aires difíciles, decía que a él le gustaba mucho Sara Gómez, que era la protagonista femenina de Los aires difíciles, porque era como la Rufete. Y entonces decía que él se había enamorado de Sara Gómez porque era como Isidora Rufete, ¿no? Yo he leído y releído a Galdós continuamente mientras escribía mis libros. Estoy segura de que habrá ecos de Benito prácticamente en todo lo que he escrito. Galdós tocó todos los grandes temas de la literatura universal porque se ocupó de todos los aspectos de la vida cotidiana. Galdós nos enseñó en los episodios, pero también en las novelas contemporáneas, que la historia hay que contarla desde abajo, que se puede contar la historia desde abajo, y que la vida privada de los seres normales, de las personas corrientes, es una forma de contar la vida pública de una nación como España, ¿no? Por ejemplo, en los episodios nacionales es maravilloso cómo se enlazan las grandes batallas militares con las grandes batallas íntimas, ¿no?, que se libran en la conciencia de algunos personajes, o las decisiones vitales que se toman. Entonces yo creo que eso es la esencia de la literatura universal. Si tú miras los libros que se publican ahora mismo, pues en España, pues política, pues imagínate, amor, deseo, adulterio. Yo creo que la gran literatura nunca caduca, por definición. Y creo que Galdós no ha caducado, ¿no? Y, por ejemplo, yo muchas veces me acuerdo de Fortunata, claro, Fortunata y Jacinta, que es la otra gran novela de la literatura española de todos los tiempos, ¿no? Los que lean Fortunata y miran a su alrededor y vean la sociedad en la que vivimos, con todos los clasismos heredados, con todos los machismos heredados, yo creo que le das Fortunata ahora mismo a una chica de 20 años y de verdad que no les parece nada estrambótica.
A mí me parece que el realismo es un modo de representación absolutamente vigente, ¿eh? Pero no es que lo diga yo. Yo creo que la batalla contra el realismo también expiró, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo el realismo está muchísimo más vivo, tiene muchísima más influencia y muchísimos más autores, no solo de libros, también de cine, de toda clase de narraciones que optan por el realismo que por esas vanguardias que se han quedado en una especie de vía muerta. El caso de Galdós es muy paradigmático también de la fama de Galdós, de lo que se ha dicho de Galdós al respecto del realismo y todo esto, ¿no? Tiene mucho que ver con la normalidad de este país. Yo suelo decir que España es un país anormal y uno de los ejemplos es la posteridad de Galdós, el destino de Galdós. Los escritores del 27, que fueron la generación más brillante de la cultura española en el siglo XX y más, se exiliaron, se fueron, los autores de la Edad de Plata se fueron al exilio a amar a Galdós, a identificar España con Galdós. En todos mis episodios aparece un poema de Cernuda que se llama Díptico Español, en el que Luis Cernuda dice que él sigue siendo español solo por las novelas de Galdós. Que él no necesita la España real donde gobierna Franco, pero no puede dejar de ser español porque existe Galdós. Luis Buñuel se fue a México a hacer películas basadas en novelas de Galdós. Cuando Alberti y María Teresa León llegaron a Argentina y se establecieron como editores, lo primero que hicieron fue publicar a Galdós. Max Aub escribió en México El laberinto mágico para contar la guerra civil siguiendo el modelo de los episodios nacionales. Y mientras, en el exilio, los autores del 27, de la Edad de Plata, los mejores, identificaban a España con Galdós y adoraban a Galdós porque era lo único que les quedaba, pues los mediocres, los que se quedaron aquí, todos los segundones que se quedaron aquí, decretaron que el realismo de Galdós estaba muerto, que Galdós era un costumbrista garbancero y que era chato y ramplón. Y eso lo decretaron narradores y poetas y dramaturgos que ahora mismo ningún niño de 18 años sabe quiénes son. Entonces, ese es el destino de este país. Yo creo que el realismo no es un género acabado, al revés, y creo que Galdós es un buen ejemplo de cómo se ha producido este falso debate, en mi opinión, sobre el realismo y la experimentación. El libro que me leí de ella fue Los besos al pan, hace pues como un mes o así, y era una escritora que me encantaba. Es una escritora que da una perspectiva de los problemas reales en un lenguaje en el que yo me siento muy identificado. Escribió mucho y era una mujer inolvidable. Y es una persona que describe muy bien. Almudena Grandes, además de una de nuestras escritoras más importantes, también ha sido una de las autoras que más libros ha vendido en nuestro país. Un reconocimiento a una obra extensa que ha sabido retratar una parte importante de nuestra historia política y social. Almudena Grandes ha fallecido hoy a los 61 años. La historia de la literatura de nuestra época no se escribe sin su nombre. Con las edades de Lulú, una nueva escritora aparecía en las librerías. Almudena Grandes tenía 29 años y con ella ganó el premio de la sonrisa vertical. A las edades de Lulú le seguirían otras 6 adaptaciones en el cine. En 2007, con El corazón helado, Almudena Grandes recibía el premio José Manuel Lara, entre otros muchos. Casi 1000 páginas para contarnos la vida de 2 familias desde la Guerra Civil hasta principios de este siglo y de la que se anuncia ya una serie de televisión. Pensaba en nosotros como si fuéramos de otro país, como si no tuviéramos nada en común. A Almudena Grandes siempre le han interesado las pequeñas historias, los sentimientos, las emociones, las vivencias, felicidades y desdichas de la gente corriente. Yo ya siempre he contado que mis novelas siempre son historias de supervivientes porque los supervivientes son mis personajes favoritos. En la misma medida que Galdós, y como un homenaje, en 2010 comienza su proyecto narrativo más exigente, Los episodios de una guerra interminable.
Una guerra que no es otra que la guerra civil. Tras una profunda documentación, la escritora nos conduce al encuentro de sus personajes con figuras reales y lugares históricos, enmarcados del 39 a 1968. Inés y la Alegría inaugura la serie que cerrará la póstuma Mariano en el Bidasoa. Grandes siempre ha estado comprometida con la lucha política de izquierdas, el feminismo, su Madrid natal y su equipo, el Atlético de Madrid. Camaradas y cómplices de los trabajos y los placeres de la vida en Madrid, gracias por haber venido. Premio Nacional de Narrativa 2018 por Los pacientes del Dr. García, que Televisión Española convertirá en serie, fue su compañero, el poeta Luis García Montero, quien tuvo que recogerlo. Una de las últimas veces que la vimos, el pasado 20 de julio en Almagro. En octubre escribió su columna más difícil, donde habló de su enfermedad y reconoció que sus lectores eran su libertad, lo más importante para ella. A los 61 años le ha tocado escribir la última página, pero como novelista a Almudena Grandes le queda aún muchos años y generaciones de lectores por delante. Era un modelo de mujer para las escritoras, entonces, bueno, estamos desolados, absolutamente desolados. Yo la recordaría también por la alegría. Almudena Grandes siempre dio todo lo que tuvo con alegría. Y esa alegría de poder dedicarse a lo que más le gustaba, que era escribir, lo compartía con los demás, era muy generosa con los demás escritores. We walk the narrow path beneath the smoking skies. Como las narraciones de la lluvia o los cuadernos de bitácora, tuvo la enfermedad sus argumentos. A Almudena le detectaron una enfermedad, el cáncer, en septiembre de 2020, después de un proceso de esperanzas y decepciones. Murió en noviembre de 2021 y en este libro lo que yo cuento es ese proceso de la enfermedad y la herida que dejó su pérdida cuando la muerte se convirtió en el animal doméstico que habitaba la casa. Creo que cualquier poeta de vocación tiene la poesía como el mejor motivo para encontrarle a la realidad un sentido. Las grandes pérdidas dejan a la vida sin sentido, hay que buscarle un nuevo sentido y para un poeta el mejor camino es la poesía. Mirar con otros ojos las tallas de las camisetas. Escuchar con oídos diferentes los rumores del baño. Soportar las llamadas ajenas, los avisos, por no dejar el móvil en silencio. Vivir el suelo. Vigilar un orden que evite las caídas y los sustos. Pensar en la comida sin ganas de comer. El ciclo de poemas de Completamente Viernes, en los que yo hablé del amor y celebré la vida compartida con Almudena, pues ahora estos nuevos poemas se convierten en un momento para la despedida. Las huellas de una relación amorosa son muy importantes en cualquier vida y sobre todo en la poesía. La poesía nos ha enseñado en que es muy difícil transformar la historia o transformar la realidad si antes no se transforma la vida. Para mí la historia no pasa solo por una constitución o por una guerra, pasa por la forma de decir te quiero, por la forma de decir soy hombre, por la forma de decir soy mujer. Y cuando alguien vive una historia de amor, su tarea es reflejar todas esas preguntas del ser humano y intentar trascenderlas. La tarea es que cuando yo escribo un poema de amor, que el lector no sienta cuánto quería a su mujer, sino todo lo contrario, invitarlo a pensar en su propio amor, en su propia vida. Y en ese sentido la relación con Almudena pues ha marcado mi literatura, porque es la que a mí me ha invitado a hacerme de manera más profunda ese tipo de preguntas. Comprendí que los viajes y los libros con sus dedicatorias siempre han sido maneras de cuidarnos. Comprendí las raíces de nuestra militancia
comprendí la factura de querer de un modo tan completamente viernes. Comprendí el argumento de esta historia en la noche estrellada, una historia de amor. Este año y 3 meses, estos días finales que ya son, ahora, recordados, los más felices de mi vida. We walk the narrow path beneath the smoking skies.